corte hablábamos de en qué consiste el Tratado de Libre Comercio, realmente cómo podemos comprenderlo, conceptualizarlo, pero más allá de eso, ¿qué ventajas y desventajas podría traer para México en estos momentos? Es por eso que vamos a platicar en la entrevista con el doctor Klaus von Wobeser, presidente de la International Chamber of Commerce en México. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Platíqueme, por favor, platíquenos un poco acerca de cómo está el Tratado de Libre Comercio en nuestro país, qué ventajas, desventajas puede traer consigo, pero más allá de eso, ¿a quién va a beneficiar? Bueno, yo creo que el TEMEC sin duda alguna tiene muchos aspectos positivos. Yo diría que el primer aspecto positivo que yo veo es que fue un tratado que si bien empezó a renegociarse con la administración pasada, básicamente a petición de los norteamericanos, en realidad finalmente fue terminada la negociación por el actual gobierno, con lo cual el actual gobierno le apuesta al comercio exterior, que creo que fue una decisión muy buena para México, porque claramente México, sin duda alguna, es un país exportador, es algo que hemos hecho bien en México, ha funcionado el sector exportador en forma muy exitosa. Entonces, el tener un nuevo acuerdo con los Estados Unidos en una época en la que están cerrando las fronteras, muchos países están volviéndose más proteccionistas, el tener un marco jurídico certero donde todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego, creo que es muy bueno. Y obviamente es bueno para todo el mundo, es bueno para las empresas mexicanas, es bueno para las americanas, pero es bueno para los dos gobiernos y es bueno para la región de Norteamérica, que no deja de ser la región económica más importante del mundo. Pues para México, el ser vecino del país más importante económicamente del mundo, pues es una gran ventaja, y eso nos da certeza para las futuras exportaciones que tendremos, que obviamente es una continuación de lo que ya venía, pero había una incertidumbre. Si se recuerda los años pasados, donde se hablaba incluso de denunciar el Telecán, pues esto nos da una certeza, ¿no? Uh-huh. Usted habla de esta certeza jurídica y demás, y bueno, se cree que puede llegar a ser muy positivo para México, pero también se ha dicho que quedamos en desventaja en algunas áreas. ¿Podremos realmente cumplir con todas las reglas del juego, con todas estas certezas jurídicas que se están poniendo sobre la mesa? Yo pienso que sí. A ver, cuando se firmó el Telecán en el año 93, se pensaba que México no iba a poder competir, porque efectivamente en esa época las empresas mexicanas no tienen una vocación exportadora, eran empresas ineficientes que habían vivido en un régimen de protección y finalmente se adaptaron y pudieron competir. Yo creo que ahora va a pasar lo mismo. O sea, van a tener que subir los estándares. El tema laboral, pues es un tema que se va a tener que tomar más serio por parte de las empresas mexicanas que son exportadoras, pero eso es bueno para los trabajadores mexicanos, el que haya finalmente una protección de los derechos laborales, que haya una libertad sindical por parte de los trabajadores, no es malo para México. Simplemente las empresas se van a tener que adaptar, si no quieren tener problemas con la exportación de sus productos, pues van a tener que cumplir y haber un escrutinio claramente de las empresas, y las empresas que no cumplan pues van a tener consecuencias negativas. Pero también, por otra parte, pues los americanos van a tener que cumplir con sus obligaciones de no imponer nuevos aranceles en una época de proteccionismo. Entonces, digamos, hay ventajas para los dos lados, porque sería mucho peor para las empresas mexicanas que pusieran un mega arancel, porque eso sí sería el costo de eso sería mucho más grande que el cumplir con la legislación laboral y ambiental. Entonces, yo creo que hay que Ahora que estamos hablando de estos temas laborales, también se hablaba de los niveles salariales, sobre todo se discutió mucho concretamente con Canadá. ¿Qué implican estos cambios que se realizaron en el TEMEC y de qué forma van a aplicar directamente en nuestro país? Dice, va a haber una mayor protección para los trabajadores. ¿De qué forma? Bueno, a ver, esa regla se aplica principalmente en industria automotriz, en la fabricación de motores, que en realidad en México prácticamente no se
no se fabrican motores, básicamente se fabrican partes automotrices. De hecho, hoy en Estados Unidos no se puede fabricar un coche sin partes mexicanas. O sea, si hoy se cerrara la frontera, pues Estados Unidos no podría producir un solo coche en los próximos 3 años, porque llevaría tiempo para instalar nuevas plantas que puedan hacer esas partes. Entonces, ya está muy integrada la economía sobre todo de la industria automotriz, pero también de muchos otros sectores, obviamente, donde ya están integradas las plantas y ya es una región económica que ya está muy integrada. Entonces, simplemente yo que y los casos en los que llega a aplicar los salarios más altos, pues tampoco no es una mala noticia para México en general, para los trabajadores mexicanos. Creo que claramente los salarios han ido subiendo, se han ido adaptando y eso es bueno. Yo creo que eso es bueno para México. Es bueno para México también toda la integración que va a haber en la economía digital, que cada vez juega un papel más importante. Ahorita hemos visto en la pandemia cómo el comercio digital pues, es el que, digamos, subsistió durante los últimos 3 meses. Lo que realmente se vendía pues era en forma digital, entre extranjeras y mexicanas. Entonces, todo ese sector del comercio digital y de todo, ya es una parte importantísima del PIB. En Estados Unidos se estima que es un 6% del PIB. Digamos, ese sector claramente va a crecer. El hecho que haya las reglas de puerto seguro aquí en México va a incentivar a muchas inversiones en el sector digital, y es a lo que le tenemos que apostar, que es el futuro del mundo. Y toda la ventaja en México, estar con un país que está muy avanzado en parte digital. Si nos comparamos muchas veces con Europa, cuando viajamos a Europa y vemos que no sirven los celulares y que es mucho más complicada la comunicación, vemos que Estados Unidos está muy avanzado y eso nos va a beneficiar a México, sin duda alguna. Y es que, bueno, vaya que hablar del Tratado de Libre Comercio es verdaderamente extenso porque implica muchas aristas. Por ejemplo, ayer en el Senado se terminó de aprobar una serie de leyes que finalmente dan el sustento que se requería este Tratado de Libre Comercio, entre ellos la Ley de Propiedad Industrial. Se dice que podría alejar esta ley a la inversión del país por cláusulas relacionadas directamente con la industria farmacéutica. ¿Qué alcances puede tener esto y a qué se refiere concretamente? ¿Por qué hay algunas opiniones que mencionan esta parte de que se alejaría la inversión del país? No, yo creo que siempre y cuando México no cumpla con sus obligaciones en cuanto a plazos para otorgar patentes, otorgar registros en COFEPRIS, yo creo que aquí lo que es muy importante es que lo que ya firmamos hay que cumplirlo. Eso es muy importante. Yo creo que un mensaje muy importante para el gobierno mexicano es que lo que acordamos en ese acuerdo se tiene que cumplir. Si no se cumple por parte del gobierno, pues va a afectar a las empresas mexicanas. Si no se respetan los derechos de los inversionistas, el Estado de Derecho, si hay una inversión que se hace y se pretende cancelar el proyecto con posterioridad, pues eso puede afectar tremendamente la imagen de México. Entonces, lo que es muy importante es que México, que ya firmó el acuerdo, que lo negoció, que este gobierno estuvo de acuerdo con sus términos, ahora hay que cumplir con las obligaciones. Porque si no cumplimos, pues sí, va a haber consecuencias y tiene que cumplir el gobierno, pero también tienen que cumplir las empresas. Igualmente, los americanos también tienen que cumplir. No solo hay obligaciones de la parte mexicana. Claro, nosotros somos, la verdad es que beneficiados del tratado porque somos un superávit en nuestra balanza comercial con Estados Unidos. Exportamos más de lo que a Estados Unidos, pero lo que exportamos de allá.
Pero ¿qué mensaje pudiéramos estar enviando en este momento hacia el exterior si de pronto nos vemos envueltos en un embrollo como el que tenemos en este momento en materia energética en el país, en donde sí se ha visto, después de algún tiempo sí se cambian las reglas del juego? ¿No podríamos pues correr peligro ante este tipo de decisiones que de pronto, o de indicaciones, por así llamarlo, que llega a tomar el gobierno federal o que llega a dar el propio gobierno federal? Bueno, a ver, yo creo que ese es un muy buen ejemplo. El tema de las energías renovables, como usted sabe, la Comisión Federal de Competencia Económica interpuso una controversia constitucional. La Corte acaba de emitir, creo que anteayer, una suspensión, con lo cual no entran en vigor estas nuevas medidas de la CNER, con lo cual eso es el Estado de Derecho. O sea, que el Poder Judicial suspenda un acto, y obviamente habrá que ver qué pasa en el fondo de esa controversia. Pero si esa controversia en la Suprema Corte se resuelve en favor, digamos, de la posición de la Comisión Federal de Competencia, pues entonces no va a aplicar los acuerdos de CNER, y con eso, pues exactamente es el Estado de Derecho que piden los inversionistas, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque efectivamente si, digamos, México incumpliera con esas inversiones, se estiman en 30,000 millones de dólares, incumpliera México y no perdiera los permisos de interconexión con la CFE, o sea, además de pagar los daños, son las inversiones ya hechas, que son 30,000 millones de dólares, los perjuicios, que es lo que dejan de ganar las empresas, digamos, un plazo de 10 años, puede ser cantidades multimillonarias, puede ser puede haber una condena de más de 100,000 millones de dólares. Entonces, además del costo que tiene para el país, de los daños que genere a los inversionistas, la otra consecuencia muy, muy importante es que se inhiban otras inversiones, que eso es lo más grave. O sea, que dejen de venir nuevas inversiones porque los inversionistas no se sientan cómodos. Yo creo que el gobierno tiene que reflexionar estos temas y ver las consecuencias que esto genera, y me parece que el gobierno, que le ha apostado al comercio exterior y que negoció el tratado, yo estoy seguro que va a cumplir con sus obligaciones y que va a ser un gobierno responsable, ya que de lo contrario, pues sí puede haber una afectación muy importante al país. Bien, y permítame cerrar con esto, doctor, porque ya tenemos el tiempo encima. ¿Será el TEMEC entonces la solución a esta crisis económica que se ha derivado ya de la pandemia del COVID-19? Porque hay que recordar que ahora este TEMEC pues está considerado como parte de la estrategia del gobierno federal para sacar a México de la debacle financiera. Yo creo que si se utiliza adecuadamente y se cumple con las obligaciones, yo creo que va a ser una de las herramientas fundamentales. Podría complementarse con otras, obviamente. Si se destinan recursos fiscales para reactivar sobre todo las pymes, creo que sería otra medida complementaria, pero sin duda alguna, a mediano y a largo plazo, va a ser la solución para México. Si no echamos a andar el TEMEC y no funciona el TEMEC, ahí sí estaríamos con un problema muy, muy, muy serio, no solo a corto plazo, como ya lo estamos metidos, ya está la crisis en su plenitud, será la crisis más grande que hayamos visto, por lo menos en nuestras vidas, ¿no? En nosotros, sin duda alguna, porque es una crisis que nunca hemos tenido. Se dice que desde el año de 1932 no se ve una crisis de esta magnitud, pero sí, para salir va a ser un instrumento muy importante si se maneja adecuadamente por las empresas y por el propio gobierno, ¿no? Perfecto, doctor. Pues le agradecemos mucho el hecho de que nos haya tomado la llamada, de que nos platique y nos dé también su apreciación respecto a este acuerdo que, bueno, pues ya está por entrar en vigor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias al doctor Klaus von Wobeser, el presidente de la ICC en México. Pues ahí lo tiene, realmente nos da bastante luz en cuanto a algunos aspectos fundamentales. Sin duda, el Tratado de Libre Comercio da una luz para nuestro país ante esta debacle en materia económica. Sin embargo, pues falta el poder garantizar, el brindar un mayor Estado de Derecho, porque eso es parte de las reglas del juego de esta actualización del Tratado de Libre Comercio. Hacemos una pausa, volvemos con más.